Estimada comunidad alumni, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de los webinars de Alumni UDEP. En esta oportunidad estamos con unas jornadas de liderazgo. Es un placer saludarles. Mi nombre es Roger Treyes. Soy director de la Oficina de Graduados de Alumni UDEP y egresado de esta casa de estudios. Y quiero darles la más cordial bienvenida en nombre de la Universidad de Piura. Estamos ya en la última sesión de la semana. Estamos muy contentos a lo largo de estos días. Han sido una buena cantidad de personas las que nos han acompañado a refrescar todos sus conocimientos vinculados al liderazgo. Y qué mejor manera de cerrar estos temas de liderazgo que contar con la presencia del doctor Alejandro Fontana. El doctor Fontana es director general del PAD de Escuela de Dirección en la Universidad de Piura. PhD en Planificación y Desarrollo por la Universidad Politécnica de Madrid, España. Máster en Dirección de Empresas para Ejecutivos por el PAD, Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. Máster en Ingeniería Civil, Ingeniero Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha sido asesor del proyecto del BID FOMIN, Desarrollo Competitivo del Turismo Rural en los Andes. Ha sido vicerrector de investigación y director de estudios en esta casa de estudios en la Universidad de Piura. Para nosotros, para esta comunidad, es un lujo tenerlo aquí como mentor y a cargo de un tema muy valioso en tiempos tan complicados, un tema titulado El liderazgo empresarial para un mundo de incertidumbre. Doctor, muy buenas noches y gracias por estar aquí con la comunidad Alumni UDEP. Muy buenas noches, Roger. Muchísimas gracias por la introducción, por la bienvenida, por tenerme y darme la ocasión de estar con el grupo de egresados de la Universidad de Piura, una institución a la que tengo muchísimo cariño. Estoy aquí para servirlos, para atenderlos, para responder las cuestiones que ustedes puedan hacer. Y elegí este tema, el tema del liderazgo empresarial para un mundo de incertidumbres, porque me parece que los 2 últimos años, de alguna manera, nos han introducido en unas circunstancias bastante especiales, unas circunstancias a las que no estábamos acostumbrados antes, y todo parece indicar que las incertidumbres en el futuro no van a ser una cosa olvidada, sino va a ser algo sumamente presente. Por lo tanto, cuando me pidieron armar una presentación sobre liderazgo, pensé que lo mejor era precisamente hablar de cómo llevar una organización, cómo llevar una empresa adelante en un contexto en el que cada vez se presentan más incertidumbres y unas situaciones a las que no estábamos acostumbrados o no estábamos en nuestros planes. De hecho, lo que nosotros estamos observando en este momento estamos saliendo de toda una problemática con el COVID-19. Recientemente, el director de la Organización Mundial de la Salud ha anunciado que por fin se encuentra cerca el fin de la pandemia, pero todavía estamos sufriendo las consecuencias de esta enfermedad, de esta plaga que hemos vivido en los 2 últimos años. Somos también conscientes de lo que ha sucedido como consecuencia de esta problemática, la crisis de los containers, todo ese equipo necesario para el transporte de los bienes y de los productos que se dislocó precisamente por esta problemática causada por el COVID-19 y que hizo que los costos de fletes se quintuplicaran y hasta se decuplicaran, ¿no? Es decir, subieron sustancialmente. ¿Qué cosa es lo que se ve para los siguientes años en varias regiones del planeta? Una fuerte recesión. Tenemos unas tasas de inflación sumamente altas en muchos países. Para nosotros mismos es una inflación importada, pero esto
parece indicar que lo que tendremos serán recesiones en varias regiones del planeta. Nosotros en el Perú tenemos un ámbito político local complejo, complicado y del que no sabemos exactamente qué cosa es lo que sucederá en una semana, en un mes, al fin de año. Y algo que está afectando también de manera positiva, pero que trae también algunos colaterales negativos son los cambios tecnológicos que están produciéndose en el sector empresarial, que de un lado permiten que la producción sea mucho más eficiente, mucho más rápida, pero que también genera algunos problemas de carácter social, porque ese cambio tecnológico, por ejemplo, implica una disminución en puestos de trabajo, y eso se une a que durante muchos años los salarios han estado estancados. Por lo tanto, hay también unas consecuencias de carácter social que generan un ambiente social que no se sabe exactamente cómo se va a comportar en los siguientes años. Entonces, en estas circunstancias, lo que podemos decir es que, querramos o no, los tiempos por los que estamos viviendo son unos tiempos turbulentos. Y en tiempos turbulentos, alguien habrá tenido la experiencia de estar, por ejemplo, en el Caribe. Lo que más llama la atención es el comportamiento que tienen precisamente las palmeras, que son capaces de poder soportar esos momentos de turbulencia y lo pueden hacer gracias a unas condiciones especiales que tienen estos árboles. Tienen una resiliencia especial, tienen una capacidad para pasar por estos momentos de turbulencia que les da una flexibilidad y que les da también el poder estar sumamente enraizados en tierra. Y por lo tanto, lo que tendríamos que pensar, si esto es capaz de desarrollar la naturaleza para poder soportar unas turbulencias climáticas fuertes, ¿qué cosa es lo que una organización debería tener para poder soportar efectivamente unos tiempos que sean turbulentos? Esto nos lleva a pensar que la resiliencia de las empresas es importante. Y en ese sentido, me gustaría muchísimo hablarles de unas recomendaciones que hace este practitioner, Paul Polman, que fue CEO de Unilever entre el año 2009 y 2019. Una persona que llegó a poner a la empresa en una rentabilidad que superaba el índice del FTSE en el doble, y que fue declarado precisamente por el Financial Times en el año 2018 como el CEO más prestigioso, el más sobresaliente en la última década. Algo que comenta Paul Polman en una comunicación que recoge en la revista Harvard Business Review, junto con un colega, Winston, es que las organizaciones tienen que tener una resiliencia. Y esa resiliencia para Paul Polman debe de basarse en 6 tips, 6 elementos que la empresa tiene que procurar ir trabajando para adquirir estas capacidades. Es decir, si estamos en unos momentos de turbulencia, de incertidumbre, tenemos que preparar a la organización para que sea capaz de seguir andando en medio de esas condiciones. Y para preparar a la organización hay esta recomendación que nos hace Paul Polman de 6
elementos o 6 factores que pueden ayudarnos. De un lado, lo que recoge Polman es 3 elementos que son característicos o que en los estudios clásicos siempre los han recomendado como elementos pilares para la resiliencia de una organización empresarial. En primer lugar, una organización tiene que tener una flexibilidad financiera. En segundo lugar, una organización debe de tener también una diversidad de portafolio. Y en tercer lugar, la organización tiene que gozar de cierta agilidad organizacional. Estas son las 3 recomendaciones que clásicamente siempre se han recomendado como pilares para esa resiliencia empresarial. Algo que agrega en este documento Polman son 3 factores adicionales a estos 3 dimensiones, estas 3 dimensiones que los estudios clásicos los consideran como importantes. Él agrega 3. En primer lugar, él habla de el propósito empresarial. Luego habla de confianza, de generar confianza. Y en tercer lugar, habla de tener presente a los stakeholders. Es decir, si consideramos el consejo que está dando Paul Polman es flexibilidad financiera, diversidad de portafolio, agilidad organizacional, propósito empresarial, confianza y stakeholders. Vamos a ver ahora mismo en qué consiste cada uno de estos elementos. En primer lugar, la flexibilidad financiera. Tener flexibilidad financiera significa tener recursos financieros. Una empresa tiene que entrar a unos procesos de turbulencia con cierta capacidad financiera, porque necesariamente va a tener que invertir en capacitación de personal, va a tener que invertir en I+D, va a tener que invertir también en nuevos productos, en generación de nuevos productos, es decir, se requieren una serie de recursos. Por lo tanto, tener unas finanzas sanas es uno de los elementos importantes para esa resiliencia empresarial. Algo que también es importante es la diversidad de portafolio. Precisamente porque las circunstancias son inciertas, entonces no se sabe si esas circunstancias inciertas van a favorecer o más bien van a perjudicar las salidas, las ventas de los productos que una empresa pueda tener. Por lo tanto, es conveniente diversificar el portafolio, abrir el portafolio para que si un producto no se vende en las circunstancias A, que los productos B sí puedan venderse. Algo que Polman recoge como experiencia suya en el documento que les comentaba es que ellos en Unilever comenzaron un proceso de adquisiciones de marcas que tenían un propósito. Y fue un proceso, por decir así, agresivo. Es decir, que efectivamente buscaban ampliar definitivamente el portafolio con marcas que fuesen significativas y que permitiesen tener diversidad de productos. Con lo cual, la diversidad de portafolio parece ser un consejo efectivamente muy necesario.
La agilidad organizacional es también un elemento importante. Y para tener una agilidad organizacional, lo que conviene es que las decisiones puedan ser cada vez más rápidas. Que la estructura no sea la estructura jerárquica no sea muy grande, sino que más bien sea chata, aplanada. Que la comunicación o la transmisión de información sea rápida, que los decisores estén cerca del mercado de tal manera que puedan efectivamente conocer cuáles son las necesidades, cuáles son las preferencias de los consumidores y eso permita que efectivamente la línea de producción pueda modificarse, pueda cambiar. Por lo tanto, la agilidad organizacional es también un elemento importante para ese adaptarse a las condiciones en las que el contexto o el entorno presenta. Pero a estos tres elementos o a estos tres factores, Polman agrega estos otros que, digamos, no son ya clásicos, sino que proceden de la experiencia que él ha vivido en Unilever y que me parece son sumamente sugerentes. Él habla del propósito de la empresa. Hablar del propósito de la empresa es reconocer que la razón de ser de una empresa no son los beneficios después de impuestos. No es únicamente la generación de unos recursos para el... Perdón, aquí sea... Ok, estamos nuevamente. No es... la razón de una empresa no es únicamente el generar unos recursos para unos accionistas, para unos inversionistas. El propósito de una empresa está más vinculado con cuál es el aporte que la empresa está dando a la sociedad, cuál es el aporte que la empresa está dando a la comunidad, que está dando en general a todo el planeta, a todo el mundo. Es decir, de qué manera esta empresa está aportando algo. Últimamente, por ejemplo, se está hablando mucho de la economía net zero economy, es decir, la economía neta cero, es decir, empresas que devuelvan por lo menos lo mismo que han extraído de la naturaleza, que sean capaces de devolver al planeta, a la sociedad, a la humanidad, lo mismo, por lo menos lo que han extraído. Inclusive se habla de net positive economies, ¿no? Es decir, empresas que inclusive devuelven más de lo que han extraído. Y es interesante plantearse la empresa de esta manera porque además antropológicamente es correcto. Toda empresa es un conjunto de personas que están trabajando tras un objetivo común, que están persiguiendo algo específico, satisfacer una necesidad. Y como es un conjunto de personas, podríamos decir perfectamente que es también una organización que puede aportar más de lo que consume. Como de hecho, toda persona tiene esa capacidad. Toda persona humana, más que un ser de necesidades, es un ser aportante. Más que ser solo consumidores, somos seres capaces de aportar a otras personas. Y como la empresa es una organización de personas, también podríamos pensar que efectivamente el rol más importante de la empresa puede ser ese, es decir, aportar más. Y la empresa tiene esas capacidades porque es una estructura muy eficiente.
el mismo hecho de que esté exigida a tener que hacer las cosas para sobrevivir por sí sola, eh, hace que se generen unas capacidades que le permitan aprovechar una serie de oportunidades que, que probablemente no se podrían tener si es que no hubiese habido esos retos. Algo que menciona Polman y Winston en su documento es que si una empresa debe gestionarse con un propósito, con una razón de ser en torno a la sociedad, ellos comentan que es muy difícil que una empresa pueda dirigirse de manera completa bajo un propósito si es que no cuenta con la gente correcta. Y algo que llama la atención es que es el hecho de que ellos tuvieron que trabajar, en primer lugar, en la definición del propósito de lo que de la compañía de Unilever. Pero ese trabajo para definir el propósito de la compañía no solo se quedó ahí, sino que también implicó una labor larga, todo un año, trabajando ayudando a que las personas que componían la empresa en su organización, en el nivel directivo, pues reconociesen o descubriesen cuál era su propósito. Y lo que comenta Polman no es posible dirigir una empresa con una misión si es que no se cuenta con la gente correcta. Es necesario que estas personas también sean conscientes de cuál es su propósito personal y hay que ayudarlas a conseguir ese reconocimiento del propósito personal, es decir, que puedan conocer cuál es su propósito. Y en ese sentido, ahora, digamos, lo que quiero comentarles es algunas de las experiencias que algunos autores o algunas personas en concreto se han planteado sobre el propósito personal. Mark Twain dice, los 2 días más importantes son el día en que naces y el día en que descubres por qué. Y esta es una pregunta que es conveniente que todos nos hagamos. ¿Cuál es mi razón de ser? Joseph Schumpeter, un famoso economista austriaco, tiene una anécdota sumamente interesante. Él, a los 23 años, escribió su primer libro y era un alumno brillante. Y en esa época, en la que era muy joven, se preguntaba constantemente, o mejor dicho, sí, se preguntaba, ¿yo por qué quiero ser recordado? Y se contestaba a sí mismo diciendo, yo quiero ser recordado porque he cortejado a las mujeres más bellas de Europa. Quiero ser recordado como el mejor jinete de Europa y quiero ser recordado como, en tercer lugar, acaso como el mejor economista del mundo. Esto es lo que comentaba en su juventud. Lo curioso fue que casi al final de su vida, él se encuentra con un amigo suyo, al que no había visto hace mucho tiempo. Ese amigo era precisamente el padre de Peter Drucker, y Peter Drucker estuvo presente en esa reunión. Y lo interesante es que
sin quererlo, el padre de Peter Drucker le preguntó a Joseph, Joseph, ¿todavía te preocupa? ¿Por qué quieres ser recordado? Y, y le contestó que sí, que todavía le preocupara. Y los dos se rieron mucho y Joseph, ya con un poco más de calma y de serenidad y mudando el rostro de lo que es broma, pasando a un pensamiento un poco más serio, le, le agregó, pero ya no me interesa ser recordado por, por esas cosas que pensaba cuando tenía veintitantos años. Ahora quiero ser recordado por haber formado a los 6 mejores economistas del mundo. Y algo que se le quedó grabado a Drucker de esa entrevista, curiosamente, a los pocos días de esta entrevista, Joseph Schumpeter falleció, fue que a lo largo de la vida conviene que uno se pregunte precisamente, si yo por qué quiero ser recordado. Y además decía Drucker, a lo largo de la vida ese motivo puede cambiar. Y de hecho lo vio concretamente en el caso de Schumpeter. Y comentaba, en tercer lugar, hay elementos que son mucho más valiosos por los que uno puede ser recordado, que es algo que uno también tiene que plantearse. Y curiosamente, fíjense cómo un economista tan renombrado como lo fue Schumpeter, lo que se plantea es, quiero ser recordado por lo que haga en otras personas, porque por el modo como cambio la vida de otras personas. Un caso semejante es el de Clayton Christensen. Bueno, hasta hace poco fue un profesor muy conocido de la Harvard Business School. Es el creador de la innovación disruptiva, el hombre que habla, por ejemplo, del job to be done por los productos y tiene, además se los recomiendo, tiene una exposición en un video grabado que lleva precisamente este título. How will you measure your life? ¿Cómo quieres, cómo vas a medir tu vida? Y lo que él comenta en esa exposición es que los hombres, como somos seres finitos, tenemos que las cosas valiosas siempre las medimos por acumulación. ¿Cuánto tienes ahorrado? ¿Cuánto has hecho en tu vida? ¿Cuánto has construido? Es decir, las tenemos siempre por acumulación, es decir, acumulamos, ¿no? Es decir, la riqueza de una persona, por ejemplo, se mide quiénes son los 10 hombres más ricos del mundo, ¿no? Entonces se mide cuánto tiene cada uno, ¿no? Dice, esta es la mentalidad o esto es lo que le pasa a los seres finitos. Pero lo que dice Christensen es que eso no le pasa a Dios porque para Dios Él no necesita acumular cosas, ¿no? Que para Él todo es directo, todo es inmediato. Y por lo tanto decía, bueno, el día que yo me presente ante Él, no me va a decir, bueno, Clay, cuánto tienes en el banco, cuánto es lo que has hecho digamos, cuántas casas tienes, cuánto es lo que... No, él no me va a preguntar por cuánto he acumulado. Él lo que va a preguntarte es, te puse con esta persona en concreto, ¿qué hiciste por ella? Y te puse en esta otra circunstancia, ¿y qué hiciste por ella? Y aquí que tenías estos, ¿qué hiciste? Es decir, no sumas, sino en concreto, ¿qué hiciste? Y la sugerencia que daba precisamente Clayton es,
How will you measure your life? ¿Cómo vas a medir tu vida? Y que conviene que, decía él, ojalá que el modo como tú midas tu vida sea el modo como el que te va a juzgar al final la va a medir también. Y algo que siempre me gusta considerar es que mientras hay vida, hay una misión. Es decir, mientras tengamos efectivamente una perspectiva de tiempo, efectivamente sí, seguimos teniendo una misión que además puede irse concretando o tiene distintas dimensiones. Hay una obra de teatro, una ópera que se llama Falstaff, de Giuseppe Verdi. Es una ópera sumamente compleja de poner en escena. Es muy difícil, además muy costosa. Y es una comedia. Y lo curioso es que Falstaff es una ópera que Verdi compone cuando tiene más de 80 años. Y es una ópera muy compleja, muy difícil. Y entonces, después de la puesta en escena, de la primera puesta en escena, le hacen una entrevista a Giuseppe Verdi y le preguntan que por qué precisamente a esa edad ha hecho una ópera como esta, tan compleja, tan difícil. Además, la comedia no era precisamente el género más habitual de las óperas de Verdi. Sí, había compuesto alguna, pero no tiene la calidad que tienen las óperas, óperas o arias de este compositor. Y lo que él hace es, ya pasados los 80 años, pues sí, escribe una obra que es sumamente vivaz, sumamente vibrante, muy comunicativa, muy llena de mensajes, muy difícil de poner en orden. Entonces, cuando le hacen la pregunta, dice, ¿por qué ha compuesto esto cuando ya tiene usted más de 80 años? Y la respuesta que da Verdi es muy sugerente. Verdi dice, yo he estado persiguiendo la perfección toda mi vida y nunca la he alcanzado. Por lo menos tenía que volver a intentarlo. Tener una oportunidad más de poder alcanzar esa perfección. Entonces, de alguna manera, lo que les comentaba es esto, mientras hay tiempo, la misión está todavía, hay misión, hay algo por hacer. Y este es quizás el principal reto. Si las empresas necesitan tener un propósito, pero para que las empresas puedan gobernarse bajo un propósito, necesitan contar con la gente correcta. La gente correcta es aquella que también sabe cuál es su propósito y por lo tanto el reto que tenemos cada uno de los directivos y en general cada una de las personas que trabajamos en una empresa es descubrir cuál es nuestra propia misión. Los autores americanos siempre son muy apasionados por expresarlo todo de una manera gráfica, muy fácil de percibir. Este autor, Richard Leider, dice que la ecuación del propósito es gift plus passions plus values equal purpose, ¿no? El propósito es igual qué dones tienes, qué pasiones tienes, qué valores tienes. Y bueno, por lo menos nos da una pista para poder comenzar a profundizar en cuál es el propósito que cada uno de nosotros tiene a través de estos elementos de esta ecuación. ¿Qué dones tenemos? ¿Qué pasiones tenemos? ¿Qué valores tenemos? Y siempre en la propia persona humana, es decir, ahí en el contexto donde está
cada uno. ¿De qué se trata si es que hablamos de un propósito? Pues de poder interpretar una música bella para que otros la disfruten, para que otros gocen de ella, de poder ayudar a que unas personas resuelvan los problemas que tienen o simplemente de traer más alegría a la vida de aquellas personas que están junto a nosotros. Pero sí es conveniente que precisamente en momentos de incertidumbre cada uno tenga una conciencia más clara de cuál es la razón por la que estoy aquí. Y esta otra afirmación es también sumamente sugerente. Es decir, cuando uno llega a ese propósito, cuando uno descubre a ese propósito de una manera clara, entonces uno es capaz de compartirlo con todo el mundo. Y compartir si esto es lo que yo estoy persiguiendo, lo que yo estoy haciendo. Me gustó mucho cuando encontré esta cita de Joel Manby, que ha sido CEO de Hershey Family Entertainment, que es una de las empresas dueñas de varios de los parques temáticos de entretenimiento que hay en los Estados Unidos. Y me llamó muchísimo porque el modo tan directo y tan sincero con el que esta persona habla precisamente de cuál es su misión personal. Yo defino el éxito personal por ser consistente con mi propia misión, la declaración de mi propia misión. Amar a Dios y amar a los demás. Con lo cual, no es un tema, digamos, que esté ausente de el entorno empresarial. Es un tema que está también presente en el entorno empresarial y cuando está presente en el entorno empresarial, genera modos de hacer las cosas que son totalmente distintos y que, como dice Polman, sirven como un apoyo esencial precisamente en una circunstancia de incertidumbre, unas circunstancias en las que los tiempos son turbulentos. Hay algo que pienso que debemos de tener en cuenta. Muchas veces nos preocupamos por conseguir el éxito, es decir, quiero alcanzar un éxito, y esta reflexión de el profesor Claudio Rivera me pareció muy interesante. El éxito no se planifica, menos aún en unas circunstancias en las que hay mucha incertidumbre. Es decir, tener éxito en unas circunstancias de incertidumbre no se puede planificar. Es decir, precisamente porque la incertidumbre genera tantas variables que es muy difícil predecir o es muy difícil establecer un plan que no sufra una serie de modificaciones porque el contexto cambia y puede cambiar violentamente o dramáticamente. Lo que comenta este profesor es que lo que se planifican son las actividades. Esto sí podemos planificar. Podemos planificar qué cosa voy a hacer mañana, qué cosa voy a hacer la siguiente semana, qué haré el próximo mes, qué haré en los... Esto sí podemos planificar. Podemos planificar unas actividades. Y la sugerencia que da este autor para precisamente planificar esas actividades es que se orienten a la adquisición de capacidades. Esto es lo que hay que buscar. Hay que adquirir capacidades. Tengo que preocuparnos o debemos preocuparnos más en circunstancias de incertidumbre. Debemos de preocuparnos por adquirir capacidades. Capacidades que nos permitan, ¿qué cosa? Y esto es lo interesante, que nos permitan aprovechar
las oportunidades que se presentan. Si hay crisis, necesariamente habrá oportunidades. Pero si no estamos preparados para aprovechar esas oportunidades, simplemente pasarán cerca de nosotros y no podemos aprovecharlas. ¿Qué se requiere para aprovecharlas? Tener unas capacidades. Y para tener esas capacidades, ¿qué podemos hacer? Planificar unas actividades concretas. Desde ahora. Esto sí lo podemos hacer. Y claro, si aprovechamos las oportunidades, lo que tendremos será un éxito. Si propósito de una empresa es importante, la otra recomendación que hace Polman es la de generar confianza, que las empresas generen confianza, que las empresas se manejen en un contexto de oportunidad, de transparencia, de no ocultar cosas, sino más bien de ser transparentes. Y es interesante el ejemplo que pone de Unilever, después de que sucedió el desastre en Pakistán, donde una fábrica de tejidos, de confecciones, se derrumbó y murieron muchas personas. Algo que hizo Unilever fue contrató a Oxfam, la ONG, para que hiciese una revisión de todas las plazas donde Unilever tenía alguna producción. Que revisara, por ejemplo, si es que se estaba pagando lo mínimo necesario para vivir, que vieran que no había explotación infantil, en fin. Y Oxfam hizo esa auditoría, le hicieron una serie de recomendaciones. No es que hubiesen cosas muy alarmantes, pero sí unas recomendaciones como, por ejemplo, mira, en este lugar lo que se está pagando está muy por debajo, está por debajo de lo que se necesita para que las personas puedan vivir con tranquilidad. Y bueno, Unilever comenzó a hacer esos ajustes. Bueno, tiempo después, cuando alguien quiso acusar a Unilever, ¿vale? Oxfam comentó, no, nosotros hemos hecho una serie de auditorías y hemos encontrado que efectivamente estos temas están bien. Con lo cual, generar confianza, es decir, generar un ambiente en el que se pueda confiar en lo que la empresa está haciendo. Y finalmente, el tema de los stakeholders, es decir, tener en cuenta que la operación de una empresa impacta necesariamente en el contexto donde esté trabajando o esté funcionando. Ese impacto, a veces la misma empresa no es consciente que puede ser negativo. Por ejemplo, una empresa minera que se ubica en una localidad rural. Una localidad rural donde la economía siempre ha ido en función de la agricultura, en función de la ganadería que había en la zona, pero que al instalarse en la empresa minera hace que unas personas de fuera vengan, tengan que alojarse en esa localidad. Hay algunas personas que probablemente trabajen para la empresa minera. El resultado es que en la localidad ahora hay unas personas que tienen más recursos económicos, una mayor solvencia. Y eso, aunque la empresa no quiera y no sea consciente de eso, automáticamente genera probablemente que los precios en los mercados locales de los productos se incrementen. Y ese incremento de precios para las personas que están trabajando alrededor de la empresa minera, es decir, forman parte de la operación,
de alguna forma, no les afectará. Pero en cambio, eso sí puede tener un impacto y un impacto negativo en aquellas personas que seguirán viviendo en la localidad, pero que no trabajarán para la empresa, sino que siguen teniendo los mismos recursos que tenían antes o los mismos ingresos que tenían antes. Entonces, esa subida del mercado, esa subida de los productos, sí les impacta y les impacta negativamente. Esto es algo que debemos de, o una empresa debe tener. ¿De qué manera estamos impactando en los stakeholders? Termino con este pensamiento que me parece siempre muy importante. Decían los antiguos, los clásicos, latinos, in omnibus respice fine, ¿no? Es decir, que en todo esté presente el fin. De hecho, el recurso más valioso que siempre tendremos es el tiempo. Y para que ese recurso más valioso no se pierda, porque es un recurso que no se puede ahorrar, lo que conviene tener, y de eso fueron conscientes los clásicos latinos, los pensadores latinos, es que efectivamente el fin siempre ha de estar presente al momento de tomar decisiones intermedias, al momento de estar pensando, y ahora, ¿cómo manejo el tiempo? No dejes de tener en cuenta cuál es el fin personal. Doctor, ha culminado Espero, entonces su ponencia. espero que haya sido útil de alguna manera. Súper útil, doctor, y tenemos algunas preguntas que ¿Cómo ya nos no? habían adelantado y abierta también la caja del chat para hacer las preguntas en tiempo real a los aquí participantes. Muy bien. Nos piden si desde su experiencia podría contarnos o si sabe de algunos procesos de esa búsqueda de misión o de propósito personal. ¿Cómo es? ¿Cómo llegar allí? Es siempre muy retador. Sí, por supuesto. Hay varias formas de hacerlo. Eh, hay algunos documentos de Harvard Business Review, me parece, hay uno de ellos que se llama del propósito al impacto, es muy interesante, es de un autor Gray, si no me equivoco. En todo caso, te lo puedo pasar, te puedo pasar los datos para que lo puedas compartir. Es una metodología que él describe como una forma de encontrar esa misión personal, y además es una metodología que, por lo que sé, la han utilizado precisamente en Unilever. Es intentar recordar en la vida personal momentos en los que uno ha estado muy contento, qué aficiones tenía cuando uno era niño, qué recuerdos tienes. Es un taller que ayuda precisamente a ir definiendo en primer lugar el propósito y luego a ir marcando un plan para que ese propósito se vaya haciendo vida, ¿no? Poner unas metas a 5 años, a 3 años, a 1 año, a 6 meses, al próximo mes. Digamos, es una metodología sumamente interesante. Hay también un libro del profesor Claudio Rivera, te voy a pasar la información, que me parece que se llama Career and Personal Development. Él, digamos, a lo largo de este libro, desarrolla toda una metodología sumamente interesante. Hay, en primer lugar, un test sobre el Kelsey Test, sobre cuáles son las fortalezas que uno tiene,
para que uno descubra cuáles son las fortalezas. Una vez que uno descubre las fortalezas, automáticamente descubre cuáles son las principales debilidades, porque las principales debilidades son precisamente tus fortalezas cuando se van de foco, si se salen de foco, no se desenfocan, ¿no? Una persona que es ordenada, si se vuelve maniática del orden, pues ya esa es su principal debilidad, ¿no? Y como precisamente es su principal fortaleza, la tendencia hacia eso, a exagerar, es muy fácil, es muy asequible, digamos, ¿no? Entonces, bueno, tiene luego de hacer ese análisis de las fortalezas, pues lo que hace, bueno, ahora, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo te ves a 5 años? Luego hay un análisis, hay también un taller, que es el taller del caleidoscopio. ¿Cuáles son los logros que tienes? ¿Qué actividades has hecho, digamos, en los últimos 5 meses? Y cómo las clasificas, ¿no? Esto va hacia logros, esto va hacia legado, esto va hacia el bien de otras personas, o sea, esto va hacia lo que disfrutar. Entonces, sí, digamos, ese libro me parece extraordinario también para que cada uno vaya reconociendo y vaya formulando, es decir, ese propósito personal. O sea, me parece sumamente interesante que nos lo planteemos de manera personal. Excelente. Doctor, hay una consulta de José Torres y en el transcurso de la exposición habló de planificar actividades, si es que Sí, podría ampliar un poquito ello y dar por algún supuesto, ejemplo de preferencia. por supuesto que sí. Mira, muy sencillo. Por ejemplo, nosotros somos académicos, somos universitarios. Entonces, claro, el éxito no lo podemos planificar. Y a lo largo de nuestra vida se nos van a presentar una serie de oportunidades. Muy sencillo. Cada vez tenemos una mayor facilidad para el intercambio de trabajos, para el intercambio de posiciones. Por ejemplo, en este momento hay personas que están en Lima, pero que están trabajando para empresas americanas en temas de TI, por ejemplo. Ahora, ahí hay una oportunidad, es decir, digamos, las facilidades de las comunicaciones virtuales, el poder hacer videoconferencias de manera mucho más económica, rápida, sencilla, pues genera una serie de oportunidades. Bueno, ya mis oportunidades laborales no se quedan únicamente a las empresas peruanas, se abren a las empresas de otros países, sobre todo aquellas que estamos en el mismo uso horario. Bueno, una oportunidad se puede presentar porque se puede requerir los servicios de un ingeniero, por ejemplo, un estructuralista o una persona con dominio de software, pero claro, necesito que sepa hablar inglés. Entonces, lo que yo necesito es, para las posibles oportunidades que se van a generar, ¿qué capacidades tengo que desarrollar? Y esas capacidades que tengo que desarrollar, para desarrollarlas, yo lo que necesito es comenzar a plantearme una serie de actividades que me permitan tener esas capacidades. De tal manera que si se presenta la oportunidad, pueda aprovecharla. A esto es a lo que me refiero. Es decir, bueno, lo mismo pasaría con aquel que no, todavía no tengo el título. Bueno, es que no lo necesito. No he terminado la tesis y no tengo el título, no lo necesito, ¿sí? Pero si se diera la oportunidad y pidieran a alguien con titulación, pues simplemente se pasa, porque no la tengo. ¿Pudiste haberla tenido? Sí, pero me faltó programar unas actividades. Con lo cual, a esto es a lo que quiero decir. Y de hecho, en este libro el profesor Rivera, él con lo que termina es, muy bien, ¿quieres hacer cosas? ¿Quieres tener una serie de capacidades? ¿Quieres desarrollar una serie de competencias? ¿Qué actividades te vas a proponer hacer en la semana, en el mes, en el semestre? Porque son precisamente las actividades las que podemos planificar.
Excelente. Hay una última pregunta, es de Mela Salazar, y es, ¿las organizaciones van a tener las personas correctas en tanto la organización también ayude a crecer a sus propios colaboradores? Y Sí, empresas con misiones y propósitos atractivos atraen personas valiosas. ¿Le parece a usted que el enriquecimiento debe ser mutuo, es mutuo? el enriquecimiento es mutuo, sí. El enriquecimiento es mutuo, pero siempre te diría, el elemento, la selección, creo que es un tema que debemos de trabajarlo más. Muchas veces cuando pensamos en el control directivo, es decir, cómo controlar, es decir, cuando uno delega unas determinadas decisiones, se delegan unas determinadas decisiones, um, el modo de controlar muchas veces se reduce a, bueno, ¿qué cosa hiciste? Y vamos a ver si esto estaba dentro de lo que se debía hacer. Pero digamos que ese es un control post. Si se ha hecho algo mal, ya se hizo. Así como hay ese control post, hay un control previo. Pero el control previo, ¿en qué se basa? Simplemente en que tengamos a la persona correcta o la persona lo más correcta posible en la posición en la que se requiere. Y eso es selección. Hay una anécdota que me llamó muchísimo la atención porque la encontré en un libro americano, precisamente hablando del control. Y en ese libro lo que recogían es cuando de España se tenía que enviar un virrey a México o a Perú, el proceso de selección era sumamente riguroso y amplio y averiguaban su familia, sus parentelas, qué habían hecho, qué había hecho él, cómo se habían comportado, todo. O sea, era, porque claro, la persona que iban a mandar iba a estar a 11.000 kilómetros con una comunicación, prácticamente lo que mandaban en un rey, ¿no? A que tome unas decisiones como la corona quería que se tomaran. Y con lo cual se seleccionaba de manera muy fina, porque lo que se le iba a entregar, el poder que se le daba era absoluto. Y claro, el juicio de residencia, el juicio al final pero ahí ya todas las decisiones han sido tomadas, ya no se puede. Entonces, la manera de asegurar que se tomaran decisiones justas era hacer una buena selección. Entonces, me parece que en este proceso, porque es un proceso y inclusive lo que comenta Polman es que a ellos les tomó un año, es decir, le llaman a year-long journey, o sea, todo un año, un proceso de todo un año para que los directivos top descubrieran su propósito. Y probablemente, digamos, ese decir, una empresa necesita contar con la gente correcta, estoy casi seguro que algunos salieron de esas posiciones y otros se quedaron. Pero, digamos, es que tiene que haber en el propósito de las personas, tiene que haber una dimensión que sea común con el propósito de la empresa. Tiene que haber una. Si no hay traslape, no se podrá, no podrá formar parte de esa organización. Definitivamente, tuve también la oportunidad de entrevistar o conocer a una persona que estaba en Unilever en España y ella estaba encantada con el proceso del propósito. Es decir, estaba fascinada, es decir, ella haber descubierto su propósito personal, que la empresa se lo hubiese permitido y todo lo que estaban, cómo enfocaban las cosas, estaban sumamente encantados. Y ahora mismo estamos aquí en el PAT, hemos empezado a hacer
a redactar el caso sobre el propósito de una empresa peruana, que es Pacífico Seguros, y que yo lo que veo es que hay ahí gente que está encantada por qué cosa es lo que estamos haciendo, es decir, cómo estamos colaborando, ¿no? Y, y bueno, yo creo que es que se trata de esto, ¿no? Por supuesto, hay un dicho que normalmente se aplica a la gente de malas costumbres. Dios los crea y ellos se juntan, ¿no? Pero esto también se da para la gente con buenas intenciones, ¿no? Dios los crea y ellos también se juntan, ¿no? Es decir, se reconocen entre sí y comienzan a cooperar Entonces, definitivamente coincido con lo que dice Melanie, es decir, una organización que tenga un buen propósito, es atractiva para aquellas personas que también tienen unas inquietudes semejantes. Entonces, es un proceso, es un círculo virtuoso que me parece que es muy atractivo. Ahora, lo importante es esto, ¿no? Es decir, es la empresa la que tiene que dar el paso y ponerse en esas condiciones. Doctor, muchísimas gracias. No sé si quiere No. dejarle a la comunidad una reflexión final. Bueno, simplemente, agradecerles en primer lugar el que me hayan permitido compartir con ustedes este momento y animarlos a que comiencen a trabajar por descubrir ese propósito personal, porque eh, es como encontrar un motor que está dentro de uno y que efectivamente activa todas las capacidades que tenemos ahí todavía escondidas. Muchísimas gracias. Le agradecemos muchísimo al doctor Alejandro Fontana. Nos acompañó en esta última sesión de las jornadas de liderazgo alumni. Quiero agradecerle muchísimo en nombre de la Oficina de Graduados de la Universidad de Piura. No se olviden, por favor, de seguirnos. Todos estos materiales están disponibles en nuestras redes sociales, Alumni UDEP, Instagram, Facebook, LinkedIn y en los canales de YouTube también. Con nosotros será hasta una siguiente oportunidad. Continúen formándose y gracias por estar aquí presentes en esta actividad. Gracias por formar parte de esta comunidad. Que tengan muy buenas noches.